Buenas noches, estimados participantes. Es un honor darles la bienvenida a esta masterclass diseño de procesos, creas soluciones innovadoras para la industria biotecnológica, organizado por el Diplomado de Especialización en Bioprocesos Aplicados y Emprendimiento. En esta ocasión tenemos el privilegio de contar con la presencia del doctor Jorge Bendezú. Él es biólogo con especialización en bioquímica y biología molecular y doctor en ciencias por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con una destacada trayectoria en la investigación de técnicas moleculares, diagnóstico y desarrollo de biológicos. El doctor Bendezú ha asesorado a diversas empresas e instituciones, tanto a nivel nacional como internacional, en el ámbito de los bioprocesos biotecnológicos. Además, es docente en programas de posgrado en instituciones de renombre. Es un verdadero honor contar con su conocimiento y experiencia en esta jornada. La Universidad Peruana Cayetano Heredia ofrece estas valiosas oportunidades para que todos sigamos aprendiendo y desarrollándonos en el campo de la biotecnología. Ahora, sin más, les dejo con el doctor Bendezú. Buenas noches, doctor Bendezú. Buenas noches con todos. Muchas gracias, Nicole, por la amable presentación. Sí, bueno, vamos a realizar el día de hoy una masterclass, ¿no? En relación a lo que es el concepto de bioprocesos, ¿no? Em, Vamos a intentar compartir mi pantalla. ¿No? Ok, listo. Ahí creo que se ve, ¿no, Nicole? Sí, doctor, sí se puede ver. Ok, muy bien. Bueno, vamos a, como dice, a avanzar con la presentación, ¿sí? El concepto de bioprocesos es algo bastante amplio, ¿sí? El día de hoy vamos a tratar de resumirlo en un tiempo bastante corto, ¿sí? Más o menos unos 30, 35 minutos, un poquito más de 40 minutos para poder entender el concepto de innovación en este campo, ¿sí? Eh, en realidad, un bioproceso, ¿no? Vamos a entrar de frente con este hito importante para los bioprocesos a nivel mundial, ¿no? Que fue básicamente donde se vio el verdadero rol de los bioprocesos, y más con un trasfondo biotecnológico, ¿no? Fue justamente gracias a la científica alemana Katalin Karikó que presentó o elaboró la vacuna contra la vacuna ARN contra el COVID, ¿no? Eh, Justamente ahí en pantalla estamos viendo lo que es el, el dispositivo donde ella produjo los primeros lotes de esta vacuna. Sí, bueno, para los que, bueno, todo el mundo conoce la vacuna ARN, ¿no? El mensajero. Y esta vacuna, la pregunta es dónde se produjo esto, ¿no? ¿No? Entonces, ¿dónde se produjo? Están viendo en pantalla lo que es el bioreactor. Un bioreactor ya un poquito más especializado en el tema de single use, de uso único. Entonces, aquí también hay un concepto nuevo que es el concepto del bioreactor, para los que por primera vez están escuchando los conceptos de bioprocesos. Entonces, uno cuando oye bioprocesos, automáticamente se le viene a la mente bioreactores, ¿no? Entonces, el hito muy importante que ocurrió durante la pandemia fue esto, ¿no? Y ahora, justamente el bioreactor donde se produjeron los primeros lotes experimentales de la vacuna ARN, ahora están ubicados en un museo en Alemania, ¿no? Para que vean la importancia que tuvo este hito en el campo de los bioprocesos, ¿no? Y eso fue una gran innovación o una innovación de tipo disruptiva en lo que bioprocesos se denomina, ¿no? Entonces vamos a ver rápidamente lo que son el contenido del día de hoy. Vamos a compartir algunos conceptos sobre lo que es, primero, una introducción sobre lo que es la parte de bioprocesos y la parte farmacéutica. Vamos a enfocarnos un poco en la parte farmacéutica, en la que tenemos información de la parte cosmética, alimentaria, ¿no? eh, Fundamentos de los bioprocesos, también vamos a ver un poco de ello, ¿no? Y vamos a entrar a la parte de innovación de los procesos y el cuarto punto de la presentación va a ser las tendencias, desafíos y tendencias que tienen actualmente los bioprocesos, porque normalmente lo que conocemos es un bioreactor, colocamos agente A, B y obtenemos producto P, ¿no? Entonces, ese es nuestro concepto del bioreactor, el clásico concepto con el cual nos enseñan en las universidades.
Sin embargo, existe un poco más de eso, ¿no? En lo cual, hoy por hoy, optimizar ese proceso para que sea escalable económicamente hablando, ya tiene que abordar diferentes desafíos. Y de ahí viene justamente los pasos de innovación, ¿no? Entonces, lo que se busca es saltar o superar esos desafíos, ¿no? ¿Qué es esto de la innovación de los bioprocesos, ¿no? Cómo uno puede pensar, diseñar nuevas soluciones exclusivamente para la industria farmacéutica, ¿no? Hay que considerar tres puntos, lo que son la exploración de la innovación, ¿no? Hay que ver, conocer perfectamente el bioproceso para obtener un farmacéutico o IPA o IFA, lo que como comúnmente se denomina, ¿no? Dentro de esto están enmarcados los conceptos de vacunas, anticuerpos monoclonales, antígenos, proteínas recombinantes, etcétera, ¿no? También hay que considerar desafíos y oportunidades en este punto, ¿no? Y vamos a verlo más adelante, algunos desafíos que se tiene que abordar, ¿no? Entonces, literalmente, el proceso la solución innovadora más importante que se obtuvo fueron las vacunas a red de mensajero. ¿Por qué? Porque básicamente el tiempo de producción de estas es menor comparado con una clásica vacuna, ¿no? Entonces, eso lo sabemos todos. ¿Por qué? Porque una clásica vacuna normalmente depende de una matriz celular. En cambio, la vacuna de RNA mensajero se produce de tipo sintético, ¿no? Entonces, sintético, no se necesitaba ninguna célula que estuviera produciendo ese RNA mensajero. De ahí que fue su matiz innovador a nivel de tiempos y de respuesta ante la pandemia de ese entonces, ¿no? Bueno, una matiz rápida, un concepto breve sobre lo que son los bioprocesos. En realidad, bioproceso es todo aquel, ¿no? Es un proceso biotecnológico avanzado, ¿no? Normalmente es el concepto que se le da, que emplea organismos vivos. Ojo, últimamente se ven vivos, ¿no? Ahora se está intentando también a cabo la biología sintética, pero el concepto tradicional de biotecnológicos es que emplea organismos vivos como células o componentes celulares, ¿no? Para desarrollar lo que son los productos farmacéuticos de interés, ¿no? Entonces aquí tenemos producción de proteínas recombinantes, toxinas, anticuerpos monoclonales, la insulina clásica, ¿no? La insulina clásica, los virus y TLPs, que son casquetes vacíos de virus, ¿no? Que son normalmente el de papilomavirus es el que es ejemplo clásico de esto, el influenza, de las influencias también, ¿no? Cada uno, como ustedes pueden ver en la imagen, bueno, voy a mover esto un poquito. Producir un biológico o hablar de bioprocesos en farmacéutica es dividir etapas, conocer etapas de producción, ¿no? Normalmente uno conoce las etapas upstream y las etapas downstream, pero hoy por hoy ya se está hablando de etapas como midstream, que son etapas intermedias o de cosecha, o que son claves en el proceso de salto de una etapa upstream y downstream. ¿Qué es esto de upstream? Downstream son procesos upstream normalmente donde se involucran a las células que te van a producir, ya sea en un bioreactor o ya sea embriones, ¿no? Clásico proceso de producción de biológicos de influenza, por ejemplo, es en embriones, en huevos de ave, de pollo SPS, aves SPF, las cuales producen, ¿no? Estos antígenos, ¿no? Luego se cosecha y luego ese proceso de cosecha entran las etapas llamadas de downstream. ¿No? Ahí están, podemos ver todas las etapas upstream hasta downstream, que es hasta lo que es la colección del producto final, ¿no? En este caso que puede ser la vacuna contra influenza, que este es el método clásico. Entonces, los bioreactores que son sistemas cerrados, pequeños barrilitos cerrados, donde podemos meter A, B y obtener P, ¿no? Justamente tratan de reemplazar estos sistemas de huevo. Imagínense producir tantas vacunas necesarias para la población, se necesitaría un montón de huevos. Entonces, ese es el concepto que viene de los bioreactores para reemplazar la producción tradicional de biológicos, ¿no? Entonces, el echar a andar estos bioreactores o estos bioprocesos, ¿no? Involucra de conocer cada etapa, ¿no? Las etapas que están involucradas dentro de upstream y downstream. Y dentro de upstream podemos tener una serie de etapas inclusive, ¿no? Proceso de inoculación, de incubación, de cosecha, de crecimiento, etcétera. Todo eso regido por parámetros. Parámetros que tienen que ser muy, muy finamente controlados, ¿no? Esa es una etapa stream.
y downstream también ocurre lo mismo, la etapa de purificación, centrifugación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay una serie ahí de procesos y etapas claves para obtener un biológico de interés. Y justamente el punto de diseñar procesos es conocer en dónde puedes ensamblar cada pieza y que te pueda responder a producir un biológico de interés, ¿no? Entonces, ya sea una vacuna, una toxina, etcétera. Entonces, ahí viene el punto o el salto que se tiene a veces que se tiene que tomar entre la parte básica, de experimentación básica y experimentación aplicada, ¿no? Para poder conocer qué necesidad se requiere para poder llegar a escalar un biológico a nivel, para que tenga una importancia económica, ¿no? Ok, un momentito, separo esto acá. Ok, listo. Aquí está el proceso en sí de la producción de vacunas ARN, ¿no? Entonces, podemos ver que el tiempo reducido comparado con la producción de tecnologías convencionales fue tremendo. Entonces, ahí viene el golpe que se obtuvo o en ventaja con lo que es la biotecnología convencional de ese entonces. ¿Ok? Perdón, listo, perdón. Ok, normalmente uno cuando establece, por ejemplo, el clásico producción de vacunas de tipo ARN, uno conoce los procesos como tal, ¿no? Entonces, una vacuna de ARN comienza literalmente con los procesos de producción de plásmido como tal, ¿no? Y estos son ADN y luego estos son sometidos a un proceso de digestión, ¿no? Digestión para poder linearizar ese plásmido. Luego ese plásmido es sometido a lo que es la transcripción in vitro. Esa transcripción in vitro, lo cual va a transformar la molécula de ADN como molde, las va a pasar a múltiples moléculas de ARN mensajero. Entonces, esa fase que realmente es pequeña es conocida como la fase upstream en las vacunas ARN. Y eso se produce en un bioreactor tal y corriente, ¿no? Común y corriente. Entonces, este proceso es corto comparado con los procesos clásicos de obtención de vacunas, los cuales involucran múltiples fases de crecimiento, ¿no? Ahora, donde se complica un poco el tema de las vacunas de ARN, ¿no? Hablando de un sistema de proceso, es en la fase downstream, ¿no? Complicación no por el tema de metodologías costosas, sino por el tema de pasos, ¿no? Entonces, uno, para poder purificar el ARN mensajero a partir de este bioreactor, hay que pasarlo por una serie de etapas, ¿no? Por ejemplo, si uno quiere separar algo, una proteína recombinante, nuestra primera idea es, si la proteína tiene cola distinta, lo voy a pasar como una columna de IMAC, ¿no? Entonces, si pasa por ahí, podemos seleccionar esa proteína. Entonces, ocurre algo similar con la vacuna de ARN. Pero antes de eso, se tiene que concentrar nuestro producto, ¿no? Se hace un proceso de concentración, ¿no? Por filtración tangencial. Bueno, es un proceso, nuevamente, es un proceso de filtración tangencial para nuevamente recién entrar a las columnas de cromatografía. Una vez que entran las columnas de cromatografía, ya se seleccionan las moléculas de ARN mensajero. Dado que son moléculas de ARN mensajero, tienen colas poli-T, ¿no? Entonces, tenemos poli A, y estas columnas tienen T. Entonces, obviamente va a haber una adhesión entre una y otra. Entonces, y las columnas de cromatografía aprovechan esa versatilidad. Luego pasamos a un proceso de filtración y luego, una vez que pasan otro proceso de filtración o concentración, ya se procede al encapsulamiento. El encapsulamiento o el uso de partículas nanolipídicas es también otro boom bueno, fue un uso que se llevó a cabo a estas nanopartículas que tenían, de los años 70 80 que se venían estudiando, tuvieron un rol importante en mensajeros, en llevar estas partículas de ARN mensajeros hacia las células que van a actuar para nuestra defensa, ¿no? Entonces, envolver
estos RNA mensajeros dentro de una partícula de lípidos, colesteroles, etcétera, y otras grasas menores, eh, permitían que la entrega o la fusión de estos lípidos con las membranas sea más eficiente, ¿no? Entonces, hoy por hoy existe también tecnología para encapsular a los lípidos, perdón, encapsular a las partículas, ya sea RNA mensajero, ADN, en nanolípidos de diferentes diámetros, ¿no? Incluso existen equipos, equipamientos que permiten realizar permite ese encapsulamiento, ¿no? Entonces, ese proceso pasa nuevamente a filtración y esa filtración recién ya ocurre o entra dentro ya del fill to finish para lo que es el llenado y almacenado final, ¿no? Entonces, eh, más o menos ese es el esquema para el caso del RNA mensajero, pues también está bastante resumido en el proceso como tal, ¿no? Entonces, el, lo que están viendo ahí es un proceso, un mapa de proceso de la producción de vacunas ARN mensajeros, ¿no? Entonces, eh, el caso está que, por ejemplo, conocer o diagramar cada uno de estos procesos normalmente se rige bajo el concepto de conocer cada proceso, cada etapa, cada secuencia, ¿no? Yo les he hablado de filtración tangencial, les he hablado de cromatografía, les he hablado de bioreactor. Pero cada etapa tiene que estar engranado y cada etapa tiene que estar relacionado con un flujo. Y cada flujo tiene que estar relacionado con el producto final, ¿no? Porque al fin y al cabo ustedes meten una cantidad determinada de producto, de precursores, perdón, y sale un producto. Y ese ingreso de materiales o raw material se corresponde con la cantidad de producto. Si se corresponde, tenemos que equilibrarlo a nivel económico. Entonces, eso es importante de conocer un bioproceso, de estimar los costos productivos, que es lo que se busca hoy por hoy en la parte de bioprocesos. ¿Ok? Eh, este gráfico es básicamente un poco para rompernos un poco el ojo en relación a lo que es la fase upstream, downstream, cómo ingresan los productos iniciales para producir en el RNA mensajero, ¿no? Y luego cómo pasan todo el proceso de filtración. Eh, Normalmente un bioreactor, ¿no? Normalmente un bioreactor y para eso ya se utilizan lo que son modelos simulados, ¿no? Uno no tiene que ensamblar todo el proceso para recién darse cuenta cuánto es el proceso productivo, económicamente hablando, porque eso puede ser un costo. Entonces, lo que se hace es simular estos procesos, ¿no? Normalmente aquí tenemos un estado de un proceso, a veces 5 litros de bioreactor está dado para lo que es la producción de 0,19 kilogramos de ARN encapsulado, ¿no? Que es lo que normalmente bota un 5 litros de bioreactor, asumiendo que se está produciendo 5 gramos por litro de bioreactor. Entonces, si están dando cuenta, yo estoy hablando ya de asunciones productivas. Y esas asunciones productivas, ¿de dónde vienen? Deben de venir de la parte aplicativa, de la experimentación aplicativa en pequeños lotes. Entonces, eso ya es un poco más ya de tomar información de la parte aplicativa, que ya a nivel experimental ya están seguros de que ese es el nivel productivo necesario. ¿M? Ok, eso es el caso del RNA mensajero, la producción de la vacuna de RNA mensajero. Eh, la parte de innovación de mi proceso hoy por hoy tiene que considerar varios puntos, pero vamos a ver unas aristas el día de hoy, ¿no? Primero, la eficiencia y la calidad. Entonces está viendo aquí en pantalla lo que es una serie de tuberías. Y eso es una serie de tuberías que normalmente están dirigidas a los procesos de purificación. Entonces, si se dan cuenta, hay un montón de plástico, hay un montón de material. Donde lo que se busca es que siempre estos procesos downstream siempre estén em, reducidos en la menor cantidad de casos. ¿Por qué? Porque la reducción de pasos te va a llevar a lo que es la menor cantidad de registros, entonces, y trazabilidad posible. Entonces, lo que se busca es que cada proceso sea el menor menor posible y que te permita ser trazable. ¿Trazable para qué? Para que lo puedas registrar y puedas tener un buen producto trazado, ¿no? O sea, buen registrado, cumpliendo con todas las regulaciones. Y ahí viene el tema de las regulaciones. Otra cosa también es que se tiene que tener bioprocesos sostenibles. Entonces, hoy por hoy se habla de lo que es la economía circular, pero en el caso de bioprocesos, la cantidad de plásticos que se descarta es tremendo. Solamente esta foto que están viendo ahí involucra un montón de plástico y eso es justamente lo que se está apuntando a reducir.
la cantidad de plásticos debido a que si las metodologías de producción, de producción y de purificación deben ser las más optimizadas posibles para poder prescindir del plástico. ¿Ok? Y bueno, dentro de la innovación también tenemos la parte de las terapias avanzadas, ¿no? Justamente hoy por hoy ya se está hablando de, al tener genómica personalizada, ya podemos hablar inclusive de terapias puntuales o avanzadas, ¿no? Como el caso de las vacunas ARN circular, ARN circular, ya no lineal, ahora es ARN circular, anticuerpos monoclonales dirigidos o nanorobots, ¿no? Que son ya un poco ya lo que se está buscando, ¿no? Por ejemplo, en las empresas a nivel mundial de biológicos ya están trabajando bastante en estos tipos de innovaciones, ¿no? Eh, el primer golpe lo hizo Pfizer, ¿no? Con el caso de la vacuna de COVID, ¿no? El caso de Regeneron es el caso más importante porque ya se está utilizando el tema de bioreactores que son eficientes. O sea, bioreactores que son capaces ya de poder automodelarse, o mejor dicho, autogestionarse la dosificación. En un bioreactor convencional uno tiene que estar controlando el pH, la temperatura, la oxigenación, lo que no esté causando aquello ni el otro, sino que estos bioreactores ya son capaces de poder modelarse o de regularse. ¿No? Entonces, sabe cuánto pH hay que ingresar, sabe cuánto oxígeno disuelto hay que ingresar, CO2, carbonato, etcétera. Entonces, ya se está comenzando a regular utilizar ese tipo de bioreactores. ¿Ok? Entonces, inclusive la misma producción de insulina hoy por hoy ya está prescindiendo del uso de las células E. coli, las clásicas E. coli para la producción de insulina, utilizando lo que se vea un poco biología sintética, ¿no? O sea, material libre de células para producir biológicos, ¿no? Eso es un poco ya para reemplazar el proceso, porque producir un batch de E. coli en fermentadores clásicos de acero es bastante costoso comparado con un vial en donde se puede tener millones y millones de reacciones con una PCR. Los que han hecho biología molecular se dan cuenta que en PCR se puede tener millones y millones de copias, pero visualmente no las ves, pero tienes millones. Entonces ocurre lo mismo en la biología sintética. A diferencia que esos millones los produzcas en bioreactores o barriles enormes de litros de medio de cultivo y de bacterias, ¿no? Entonces es un poco lo que se está apuntando. Entonces, los desafíos dentro de bioprocesos, entonces tenemos lo que es cumplimiento regulatorio. Definitivamente el cumplimiento regulatorio es algo que siempre se tiene que llevar de la mano, ¿no? Entonces, para poder optimizar esto o cumplir con esto, siempre se busca reducir los pasos. Y la funda justamente de RNA mensajero es la que cumplía. O sea, al reducir sus cantidad de pasos en la etapa upstream, la parte regulatoria se hizo mucho más simple. Entonces, a diferencia de las vacunas normales, porque la upstream de las vacunas normales, o por ejemplo de producir una vacuna contra qué sé yo, influenza, por ejemplo, en células, este, hace que todo ese proceso necesite registro constante, porque infectar o producir un lote contra influenza es semanas de preparación de la etapa upstream, sin contar la etapa en sí. A diferencia de la vacuna RNA, que es una semana para producir un lote de ARN mensajero, ¿no? Entonces ahí está la diferencia con respecto a esto. Y cada una de esas semanas involucra procesos preparativos. Y eso es regulación. La optimización de costos es también otro punto a considerar, ¿no? Entonces, normalmente los bioprocesos ya cuando estamos en escala, ya llegando a la escala productiva, uno ya piensa en cuánto me va a costar producir 1 kilo o 1 miligramo de este biológico, ¿no? Según mi proceso actual. Entonces, lo que se busca siempre es optimizar, porque al fin y al cabo ese costo siempre va a terminar inflando el valor real el valor del producto biológico, ¿no? Entonces, también se tiene que tener en cuenta la reducción de los costos, ¿no? Eso es otro desafío. Si tuviese una metodología en la cual, por ejemplo, una célula que normalmente te produce anticuerpos monoclonales a un rango de 1 gramo por litro, tú tienes una célula que mediante CRISPR-Cas la has modificado y te va a producir 10 gramos por litro, entonces imagínate, ahí tienes una célula de 1 gramo por litro, comparado con una de 10 gramos por litro, produces 10 veces más en el tiempo que produces 1 gramo. Entonces produces 10 gramos con población de 1 gramo. Entonces, ahí estás optimizando. En un mismo sistema bioreactor, ahí estás optimizando.
estás optimizando costos. Entonces ahí viene la parte de innovación también. La escalabilidad también es algo importante porque durante el proceso se busca tratar de reducir el número de pasos para hacer escala. Por ejemplo, cuando uno busca subir, escalar, o sea, ampliar tu volúmenes de lote, lo que uno busca siempre es, primero, medio litro, luego se sube a 1 litro, luego a 2 litros, luego a 5 litros, 50 o 100 litros, ¿no? Dependiendo de lo que uno busque. Entonces, mientras menos pasos de escalabilidad se tenga, mucho mejor, ¿no? Pero hoy por hoy eso todavía es una utopía, todavía no se puede alcanzar, salvo para el caso de las vacunas de origen sintético, como el caso de las ARN, ¿no? Mensajeros, ¿no? Entonces, giro en eso el RNA porque es básicamente el primer ejemplo más popular que tenemos sobre el paso de innovación, el paso más disruptivo en bioprocesos, en lo que a bioprocesos se denomina, ¿no? Eh, y bueno, la sostenibilidad con respecto a la reducción, ¿no? En relación a la cantidad de material que se está descartando normalmente, ¿no? Ok. Ujú. Poner esto para acá, perdón por los cambios. A ver, siguiendo con los ejemplos de desafío en bioprocesos, básicamente tenemos parte de cumplimiento regulatorio. Ahora, un principal desafío en esto es justamente la regulación, el registro constante de información. Actualmente, empresas, ¿no? Como el caso de Thermo Fisher, ya utilizan tecnologías para validar de seguimiento, ¿no? De seguimiento de inteligencia artificial para poder hacerle un registro automático de los procesos productivos, ¿no? Entonces, el tomar, por ejemplo, en el laboratorio podemos decir, hay que tomarle la temperatura, hay que tomarle el pH, eso es algo tedioso. No, ya para el caso de bioprocesos, no es que una persona lo haga, sino es que literalmente ya el equipo va registrando, va registrando, va registrando y eso se va almacenando y ya se hace más trazable el proceso. Entonces se puede cumplir a nivel regulatorio que el proceso fue trazable y cumple con las expectativas necesarias, ¿ok? A nivel regulatorio, ¿no? No voy a entrar en la parte regulatoria, pero es muy importante ver cómo el bioproceso en sí o la etapa del bioproceso encajan para ir cumpliendo con las regulaciones. Literalmente ocurre eso, ¿no? Los bioprocesos o las etapas se amoldan a las regulaciones que se tengan, tanto de la FDA o de la EMA, ¿no? Y bueno, en el caso de la optimización de costos, el uso de single use, como les comenté al inicio, el uso de bioreactores de uso simple. Nuestros bioreactores de uso simple son bioreactores plásticos que permiten solamente son de un solo uso, ¿no? ¿Por qué? Porque los bioreactores convencionales son bioreactores que tienen estructura metálica y esa estructura metálica tranquilamente se puede estandarizar a nivel de laboratorio. Pero cuando esa estructura metálica trates de llevarlo a una etapa comercial, vas a tener que ingresar protocolos de SIP y SIP, o de SIP o CIP, que son producciones de esterilización in situ o de cleaning in situ. Entonces vas a tener que colocar tus protocolos de limpieza y esterilización antes de ingresar o activar tu bioreactor metálico. Entonces, hoy por hoy, los reactores de tipo single use o plástico no necesitan esos procesos porque ya vienen esterilizados. ¿Sí? Entonces, ahí viene la ventaja. Entonces, optimizas costos y también la cantidad de agua que utilizas para cada bioproceso también se ve considerablemente reducido. Entonces, ahí, por ahí también viene el concepto de la optimización de costos. Y la escalabilidad, obviamente estaba el ejemplo que les comenté, esta de las células que son productoras de anticuerpos monoclonales, ¿no? Si ustedes se meten al mercado de la CDMO o de las empresas, de las organizaciones que te producen bajo contrato un biológico, va a haber una competencia tremenda sobre quién tiene la mejor tecnología en producción de células, de anticuerpos monoclonales, utilizando sus células, no promocionándose que la mía produce 1 gramo por litro, me produce 10 gramos por litro, 20 gramos por litro. Ahí está la competencia hoy por hoy. Entonces, si uno produce a nivel de laboratorio una célula que es de este tipo, espectacular. También está el tema de cómo hacer la migración de células, por ejemplo, que crecen en adherencia a un sistema de suspensión, ¿no? Uno parece, pero se puede hacer a los nanocarriers. Está bien, pero los nanocarriers necesitan activarse.
necesitan activarse y a veces utilizan suero fetal. Y el suero fetal está restringido por algunos sitios, por ejemplo, el Perú tiene restricciones con el suero fetal. Entonces, el uso en los nanocarriers está limitado. Entonces, ahí se tiene que buscar nuevos materiales que reemplacen estos nanocarriers para que puedan hacer que estas líneas celulares que crecen en adherencia y que solo producen antígenos particulares sean capaces de crecer en nanocarriers, que son como bolitas de agarosa, donde las células se van pegando, ¿no? Entonces, esa es una bonita clase en la relación al tema de escalabilidad también, ¿no? Pero es una solución un desafío que se tiene para el caso de esto. ¿M? Y bueno, ya vamos entrando a la parte de la digitalización. Obviamente, el envasado o llenado de lo que son materiales de vacunas, por ejemplo, de biológicos, ya se utiliza a forma robotizada, con lo cual eso ya involucra menos error por parte del ser humano, ¿no? También la moda, por así decirlo, es tener bioprocesos continuos. ¿Qué quiere decir esto? De que mientras menos mano meta, digamos así, el investigador, el operador, es mejor. Un bioproceso continuo ya es como una línea de producción. Una línea de producción donde colocamos nuestra vialcito inicial con nuestra línea celular, colocamos nuestro virus, pum, pum, y ya se produce el lote que deseamos, ¿no? Eso es lo ideal, pero no, eso es algo que todavía no ocurre. Para el caso del RNA mensajero, ocurre de la misma forma, porque en el caso del mensajero, empiezas con los nucleótidos, ¿no? Y luego agregas las enzimas para la digestión y todo eso. ¿Sí? Eh, el uso de la inteligencia artificial es algo que ya se está acoplando perfectamente para el caso de biomanufactura 4.0, en lo cual lo que se busca es hacer este tipo de registro, de análisis de data. La cantidad de data obtenida por bioreactores es tremenda y esa cantidad de data permite hacer proyecciones y esas proyecciones permiten hacer predicciones a nivel económico, a nivel de lotes. Entonces, lo cual puede ser bastante ventajoso a nivel de costo efectivo, ¿no? Entonces, y también para el proceso de producción de parámetros, o sea, optimización de los parámetros productivos. Y, y también no dejan de ser el tema de las terapias personalizadas, ¿no? Hoy por hoy las células CAR-T son las que están en boga, ¿no? El uso de las terapias celulares personalizadas es justamente el punto. Y mucho de los bioreactores tipo single use se utilizan para eso, ¿no? Entonces se toma la célula del paciente, se hace la modificación de la célula del paciente, se cambian las líneas celulares, las líneas células del paciente y luego reingresan esas células al paciente, ¿no? Todo dentro de un mismo sistema, se hacen crecer las células, pero en bioreactores de tipo single use, ¿no? Bueno, esto es algo que solo es para repetir, construir una producción automatizada, ¿no? Uso de bioreactores inteligentes, ¿no? Y los robots a nivel del fill and finish de las vacunas, ¿no? El control de calidad totalmente mejorado, ¿no? La parte bioanalítica o la data bioanalítica ya es básicamente asociado con los procesos este, de control de calidad del producto, ¿no? Control de calidad de los procesos, por ejemplo, una PCR de micoplasma para el proceso de producción de bioreactor a nivel upstream. Es mandatorio, obviamente, pero está ajustado bajo una serie de normativas, ¿no? Entonces se tiene que realizar eso. Y una serie ahí de control de calidad que se tiene que colocar, ¿no? Pero a veces uno, desde la parte experimental, lo vemos así como una especie de problema, ¿no? Un problema, pero en realidad uno tiene que estandarizar todo este proceso pensando en que tiene que ser compatible con la parte regulatoria, ¿no? ¿Qué trae la automatización en bioprocesos? Bueno, en realidad trae una serie de ventajas, ¿no? Entonces, varios artículos o autores coinciden en que existe una mayor exactitud en los procesos críticos. Procesos críticos básicamente son considerados los procesos donde uno tiene que lidiar, ¿no? O obtener, cumplir con ciertos parámetros para poder decir tu lote está ok. Por ejemplo, alcanzar un nivel productivo de anticuerpos monoclonales, o sea, obtener los 5 gramos por litro. Ese es mi paso crítico, ¿no? Entonces, y a veces el operador tiene una expertise que no todos los operadores tienen. Y si ese operador que tiene la expertise descansa, ya estás perdiendo tu lot. Entonces, se busca la automatización con eso. Se reducen los errores un 50%, la operatividad no se detiene, ¿no? Y el impacto ambiental también se ve reducido, dado que la cantidad de plástico que se utiliza es menor, ¿no?
Hay múltiples hitos o tendencias que se buscan para poder hacer innovación en la parte de bioprocesos, básicamente la parte farmacéutica, ¿no? O sea, hoy por hoy se habla de adoptación de tecnología, colaboración de industria-academia y cumplimiento normativo. O sea, esos son los campos básicamente que se buscan innovar, ¿no? Pero lo que hoy por hoy se busca también es tener especialistas e instalaciones para esto. En el mundo la parte de bioprocesos es bastante limitada en relación a la cantidad de especialistas en este campo. ¿Sí? Antes era peor, ¿no? Hoy por hoy con la relación de la pandemia es aumentado, pero la demanda por especialistas también es algo que está tremendamente marcado, ¿no? ¿Ok? Bueno, esto es básicamente un poquito de lo mismo y solamente me detengo a la parte de lo que es biotecnología verde, que es un poquito más adelante de lo que se busca reemplazar células por líneas vegetales, ¿no? Para producir biológicos, ¿no? Entonces, hoy por hoy, justamente estaba viendo unos artículos del año pasado y este año eh, que se involucra bastante ya el uso de este tipo de células vegetales modificadas para la producción ¿cómo se llama?, de los biológicos. Convencional, como insulina, por ejemplo. Tenemos con insulina o vacunas o antígenos o proteínas recombinantes. Las algas fueron un primer paso. Pero ahora se está hablando ya del tema de el caso de algunas especies vegetales en particular. Lo bueno de esta es que la parte regulatoria es bastante moldeable. Entonces se pueden moldear la parte vegetal y hay bastantes artículos que hablan sobre este proceso, esta nueva etapa de bioproceso verde, ¿no? Por lo cual lo vamos a tener con bastante atención, ¿no? Y ya para terminar, vamos a un pequeño resumen en relación de los bioprocesos. Se requiere innovación constante en lo que son los procesos clave para optimizar la producción farmacéutica, o sea, los pasos críticos. Un paso crítico, una línea celular que produce una cantidad determinada de biológico. Tecnologías emergentes, por ejemplo, caso de la IA para compilar la data para generar simulaciones y tomar buenas decisiones a nivel de costos operativos o costos productivos, ¿no? La parte de regulaciones siempre va a estar de la mano, nunca uno va a poder desligarse de eso, siempre tiene que pensar en innovar correspondiente asociando siempre a la parte regulatoria. Perdón, y la sostenibilidad, ¿no? Un poco, a hoy por hoy se está reduciendo con la parte de plástico con el uso de bioreactores de uso simple, ¿sí? Pero lo que se busca es ir reduciendo ese impacto. Y eso que no he hablado del agua, y eso que no he hablado del agua, que es otra cosa que bioprocesos normalmente hace un descarte tremendo. Antes era tremendo, ¿no? Imagínense con la parte de los usos de de huevos, la cantidad de descarte de material biológico era tremendo, tremendo. Entonces, ahí es algo que, que se tiene bueno, que se ha ido cambiando, ¿no? Bueno, esto es básicamente un gráfico de la implementación de lo que son los bioprocesos en general, ¿no? Voy a llevar esto por acá. De los puntos que hemos conversado anteriormente, ¿no? La la parte tradicional en donde se utilizaba el modelo tipo batch. O sea, lo que hacen bioreactores, van a decir un batch es un lote, es un solo ensayo, es un ensayo. Lo que se busca ese batch, modelo tipo batch, pase a ser un sistema tipo continuo, ¿no? Entonces, tipo continuo, en donde uno no mete mucha, como dicen, mucha mano, ¿no? Entonces, pero lo que se busca es que se tengan las mismas condiciones que se obtendría con un modelo tipo batch de un solo lote. Se está migrando, hoy por hoy también se utilizan bioreactores de tipo de acero, ¿no? Lo que se tiene que hacer es migrar al sistema de single use y eso es inevitable, eso está ocurriendo, ¿no? Entonces, los bioprocesos normalmente como por así mencionarlo nada más, el solo hecho de utilizar bioreactores de tipo metálico, de acero, te involucra un costo, un tanto regulatorio, de limpieza, etcétera. Pero ya esto se reduce con respecto al uso de materiales de uso único, de plásticos y use, ¿no? Y la digitalización es algo que ya definitivamente te hace de que el manejo de la data, ¿no?, sea mucho más óptimo, porque hasta hace unos años la cantidad de data que se generaba era tremenda, ¿no? Y eso podía generar en registros, se pueden quedar registros guardados ahí de los bioreactores. Y hoy por hoy, con el tema de la IA, la ingeniería de datos y todo eso, normalmente lo que se hace es ya
usar esa información para obtener una ventaja competitiva, ¿no? ¿Ok? Creo que eso era. Sí, bueno, esta parte ya lo conversan, tenemos aquí, bueno, justamente lo que la presentación fue gracias al diplomado que estamos tratando de impulsar desde la Universidad Peruana Cayetana, ¿no? Bueno, ahí está mi correo, jorge.mendezu.e.ph.p, ¿no? Para cualquier consulta o contacto en relación a la parte de bioprocesos, si es de vuestro interés, ¿sí? Creo que eso sería todo, estimada Nicole, Diana. Muchas gracias por su atención y estoy atento a algunas consultas que tenga el auditorio. Muchas gracias, doctor, por toda su presentación. Si tienen alguna consulta o duda, pueden escribir por el chat también para que el doctor les pueda responder. En este caso, pues, le damos el pase mientras tanto a Diana para que pueda hacer su presentación. Buenas noches con todos. Mi nombre es Diana Solano, soy la asesora a cargo de este diplomado. Como lo mencionaba el doctor, justamente esta masterclass es auspiciada por el Diplomado de Especialización en Bioprocesos Aplicados y Emprendimiento. Este diplomado es un diplomado que se va a estar dando en una modalidad a distancia. Tiene una duración de 4 meses y en cuanto a lo que viene a ser el horario, se está manejando un horario de lunes y jueves de 7 de la noche a 10 y 15 de la noche. Contamos con 25 vacantes para esta convocatoria. En cuanto al cronograma, estamos recibiendo todo lo que vienen a ser las postulaciones hasta el 16 de mayo. Hay una evaluación curricular que se realiza. Básicamente se les pide pues el tema de que suban su documento de identidad, su bachiller, título, ¿no? Constancia de egresado, lo que viene a ser pues también el tema de su currículum vitae, ¿no? En cuanto a la matrícula, se está desarrollando los días 22 y 23 de mayo para finalmente dar inicio a las clases el 26 de mayo. Como requisitos, como ya lo había mencionado, es que ingresen a nuestro portal de Postulo PCH, donde van a poder encontrar el diplomado y ahí cargar toda la documentación requerida para que esta pueda ser evaluada. Y de igual manera, en cuanto a lo que viene a ser el tema de la inversión, comentarles que en lo que viene a ser el derecho de admisión es de 200 soles, el costo total de este diplomado es de 5.000 soles, pero se da la facilidad de financiarlo en 5 cuotas mensuales. Cada cuota tiene un valor de 1.000 soles. Actualmente estamos nosotros con lo que viene a ser un 15% de descuento que aplica sobre la inversión total, es decir, sobre los 5.000 soles. Para poder acceder a este descuento, el principal eh, requisito que deben cumplir es que puedan cargar la documentación que se les pide No, dentro del ya va a portal. acabar, ya estoy en la ronda de preguntas. Este, eh, este justamente diplomado lo que les pide es básicamente el tema del documento de identidad, currículum vitae y el CV descriptivo. Una vez que ustedes carguen todos estos documentos en nuestro portal de Postulo PCH, van a recibir lo que viene a ser este beneficio exclusivo del 15% de descuento. De igual manera, este descuento está vigente para que pueda aplicarse hasta el 31 de marzo, ¿no? Entonces tendrían como límite para que puedan subir hasta esa fecha sus documentos. De igual manera, indicarles pues que este beneficio es de cupos limitados, ¿no? Entonces se sugiere que lo antes posible puedan hacer la carga documentaria para que así puedan acceder a este beneficio. Cualquier consulta o duda se pueden poner en contacto conmigo, ya sea vía WhatsApp o también a mi correo electrónico que está justamente figurando en pantalla. No sé, doctor, si es que por ahí hay alguna consulta por parte de los participantes para que pueda usted resolverlas. Nicole, no sé si puedes mencionarnos si hay alguna pregunta. Sí, justamente, doctor, acá tengo una consulta. ¿Hay ejemplos de bioprocesos exitosos desarrollados en Perú que puedan servir como referencia? Sí, bueno, en realidad, bioprocesos a nivel biotecnológico como tal, que hayan entrado inclusive a la parte de mercado, no, pero sí conozco bastantes proyectos en relación a lo que es terapia, ¿no? En bastante artículos de varios grupos aquí en Perú que trabajan en la parte de terapia genética y también en la parte de proteínas recombinantes, ¿no? Eh, a nivel
farmacia humana, ¿no? El INS hace tiempo, bueno, hace años atrás, trabajaba vacuna antirrábica, ¿no? Pero utilizaban la tecnología ya bastante de cerebro ratón para la producción de ello. Eh, Así como tal, como biotecnología avanzada, no tenemos en el campo farmacéutico humano, pero a nivel veterinario tenemos, por ejemplo, ejemplos como empresas en el sur, en Perú, como Farvet, por ejemplo. También para la parte acuícola, también tenemos vacunas, ¿no? Entonces, a nivel veterinario sí tenemos ejemplos ya de comerciales inclusive, ¿no? Entonces, lo cual hace que esta parte de aquí, de hacer este salto, por así decirlo, ya a la parte humana, sea más importante, ¿no? Dado encima también de que ya se tienen bastante patentes de, por ejemplo, de la insulina u otras moléculas que son libres. Entonces, y que simplemente son secuencias libres que ya se pueden echar manos a la obra para su producción, quién sabe, local, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca, ¿no? Entonces, una independencia a nivel de soberanía de producción, ¿no? Entonces, es algo que se mencionaba sobre mucho a nivel de la pandemia y hoy por hoy creo que se necesita, pero se necesita bastante personal para ello, ¿no? Muchas gracias, doctor. También me consultan, ¿existen incentivos o algunas políticas gubernamentales en Perú que fomenten la innovación en bioprocesos? Es una buena pregunta. No existe como tal una política, solamente existe una política de incentivo a biotecnología en general, ¿no? Entonces, como menciona la pregunta anterior, no es que exista un mercado biotecnológico de bioprocesos hoy por hoy, solo existen como que pequeños impulsos puntuales. Entonces, se han lanzado políticas de lo que es producción de plantas piloto, ¿no? Inclusive existe una comisión en el Instituto Nacional de Salud para producir una planta, ¿no? Colocar lineamientos para la producción de planta de producción de biológicos, de vacunas, entre comillas, de vacunas, que va a permitir sentar lineamientos para la inversión en esos campos. Pero justo uno de esos pilares que faltaba era el tema del personal. O sea, si teníamos equipamiento, pero personal no hay. La única solución que se daban ahí era traer personas del extranjero. Entonces, eso era una solución que se tenía en ese momento, ¿no? Entonces, eh, ese informe todavía no está disponible, estamos esperando que la comisión termine para poder ver en términos generales cuáles son los eso, ¿no? Pero eso conversando un poco con los asesores que apoyaron en la elaboración de ese documento, ¿no? Muchas gracias, doctor. Aquí también tengo la consulta de cuánto tiempo toma en tener un bioproceso estandarizado. Eso depende mucho del producto. Por ejemplo, si estamos hablando de RNA mensajero, estamos hablando de unos 6 meses, 3 a 6 meses, pero a nivel experimental, porque aquí ya viene la parte regulatoria. Entonces aquí ya sí tiene que interactuar bastante con la parte, con actividades multidisciplinarias. Entonces la labor de un biólogo, biotecnólogo, químico farmacéutico, médico veterinario, tiene que estar siempre relacionado con alguien especializado en la parte regulatoria para que puedan lanzar el proceso de tal forma que esté ajustado a todos los lineamientos regulatorios que estén rigiendo el país donde se está impulsando el trabajo. Puede ser así, como también puede ser un proceso muy largo de producción de biológico, ¿no? Un lote, por ejemplo, en simulaciones que hemos corrido, este, producir un biológico convencional, una vacuna contra influenza en células Vero, tomaría alrededor de 3 o 4 meses producir un lote, ¿no? Entonces, de un lote estamos hablando más o menos de unas, este, 2 millones a 3 millones de dosis. Entonces, pero es algo que queda en teoría, ¿no? Pero en la práctica se tiene que todavía fomentar y siempre la parte regulatoria siempre te suma un poco más de tiempo, ¿no? Te suma un poco más de tiempo, pero es algo que con el mensaje que quiero dar es que no se tiene que desligar nunca uno del otro, ¿no? Siempre tiene que ir de la mano, al menos a este nivel de escalamientos o de producción. Muchas gracias, doctor. Acá también me consultan si se podría utilizar el diplomado para tener una mejor idea de identificación y escalamiento de algún bioproducto de suplementos alimenticios, no como tratamiento, porque tendría que pasar como ensayo clínico en el INS. Ujú. Sí,
Justamente queremos dar el curso de bioproceso, el diplomado de bioprocesos, queremos enfocarlo de tal forma que abarque diferentes líneas, ¿no? Dependiendo obviamente de qué interesados tengamos, de qué ramas tengamos, ¿no? Obviamente la parte de ingeniería de procesos en alimentarias es bastante más abierto, no es tan restringido a nivel regulatorio con respecto a la parte del INS y todo eso, ¿no? Em, y tenemos bastantes modelos aplicados en la parte alimentaria, ¿no? Queremos, bueno, adelantando un poco lo que tenemos, queremos que nuestros estudiantes traigan sus ideas de bioproductos y que conozcan los procesos relacionados a la producción de algún producto o bioproducto que les interese, ¿no? Entonces lo que queremos es darle las herramientas para que puedan armar sus bioprocesos y ir con un proyecto porque al final del diplomado queremos que los estudiantes obtengan un proyecto de producción, eh, ya sea en la parte cosmética, farmacéutica o alimentaria, ¿no? Dependiendo, obviamente, del interés que tenga cada uno. Nos enfocamos más en la parte farmacéutica porque justamente es la parte donde más llama un poco el tema de la biotecnología aplicada, ¿no? Y un poco donde la complejidad se da más ahí, ¿no? Pero no están tampoco, no es que no vayamos a tocar a fondo los otros temas, ¿no? Que es lo que también queremos darle a todos nuestros potenciales estudiantes interesados, ¿no? Muchas gracias, doctor. También me Mm. consultan algunas aplicaciones de bioprocesos con metabolitos secundarios e industria de alimentos funcionales. Bueno, algo así su Ah, perdón. respuesta. Si es, Ah, me imagino si se refiere si es que hay algunas aplicaciones. sí, bueno, en realidad, bueno, voy a tratar de responder desde el punto de vista del descarte de los metabolitos secundarios. Para eso la parte downstream o de purificación juega un rol muy importante, ¿no? Ya sea para la parte de biológicos de aplicación farma o de la parte de cosmético alimentaria, ¿no? Entonces, la purificación es muy importante para poder descartar y quedarte con el metabolito que te interesa, porque obviamente una célula te produce de todo. Entonces, pero el proceso en sí tiene que saber cómo seleccionar o quedarte con el metabolito que te interesa, ¿no? Entonces, conocer el metabolito que te interesa es parte fundamental, porque de eso depende qué métodos vas a utilizar para purificarlo. Entonces, por ejemplo, el caso del RNA mensajero, como tiene colas poli A, utiliza una columna cromatográfica de poli T, ya, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo tengo un metabolito secundario que pesa tantos kilodalton, utilizo una columna de corte molecular de tantos kilodalton hacia abajo. Entonces, uno va identificando estos procesos, ¿no? Uno va identificando estos procesos para poder ensamblarlo dentro del sistema que les interese, ¿no? Al fin y al cabo, el que decide qué metabolito o bioproducto le va a querer procesar o producir es el interesado o el investigador o nuestros estudiantes en el caso del diploma, ¿no? Muchas gracias. Y por última pregunta, consultan si el diplomado también integrará aceleradoras de startups por si identificamos un producto viable. Sí, dentro del diplomado tenemos un curso que es parte de bioemprendimiento, o sea, queremos, igual no sé, nos va a estar enfocado un poco a la parte de biotecnología, o sea, de productos biotecnológicos, ¿no? Entonces, pero de todas maneras no va a dejar de tocar el tema de los startups, pitch y todo eso, de aumentar la búsqueda y todo eso, en lo que es relación a la búsqueda de crecimiento, de acompañamiento, ¿no? Entonces, de incubación y todo eso. Entonces vamos a dar los conceptos, ¿no? Por eso vamos a tener un profesional que nos va a apoyar en ese curso como tal, para que el estudiante tenga no solamente su bioproceso en su cabeza, sino que también tenga cómo poder llevarlo a un mercado, ¿no? Por lo menos tenerse una idea de cuáles son los pilares o los retos que tiene que asumir para poder lograr que su bioproducto ingrese al mercado peruano y también la parte regional, ¿no? Muchas gracias, doctor. Bueno, esas serían todas las preguntas. Más bien agradecerle por su presencia y por compartirnos un poco de lo que vendría a verse en el diplomado. No sé si tiene algo más que agregar para ya dar finalizado con la masterclass.
No, bueno, muchas gracias también por su tiempo a cada uno de los asistentes. La idea del diplomado es justamente ello responder a una necesidad de poder poner a punto los bioproductos que se tienen, no solamente en la parte farmacéutica, sino también la parte de metabolitos de interés, ¿no? La parte de alimentos. Tenemos un montón de diversidad genética a nivel del Amazonía y todo eso, la producción, la purificación de estos también, ¿no? Em, los invitamos a a unirse a este diplomado, ¿no? Si es de vuestro interés conocer el campo de los bioprocesos como tal. Esta primera edición lo estamos dedicando para poder un poco conocer el interés, ¿no? que se tenga por los bioprocesos en el Perú. Entonces, los invitamos muy cordialmente a que formen parte de este primer grupo de estudiantes, ¿no? de este diplomado donde vamos a tener ponentes también invitados, ¿no? internacionales para poder ver las perspectivas de bioprocesos a nivel no solamente de nuestra región, sino también de diferentes partes del mundo, ¿no? Para que vean los ejemplos, vamos a tener tours virtuales también por algunos laboratorios. Bueno, por lo menos ahorita tengo segura la parte farmacéutica, este, y ello, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que quiero. Y creo que esta no es la última presentación. Vamos a tener más presentaciones, así que los invitamos a acompañarnos en toda esta etapa de inicio de este diplomado y muchas gracias también por su atención prestada. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los asistentes. Que tengan muy buenas noches.